Había estado en el campo durante 2 semanas cuando sucedió. Estaba trabajando en mi investigación de geología, estudiando algunas formaciones rocosas en una zona remota. Era un lugar desolado, solo extensas áreas de tierra seca y salientes rocosos, el tipo de terreno donde no ves a otra persona en millas. Esa era una de las razones por las que lo elegí. Menos distracciones, menos interrupciones, solo yo y las rocas. El sitio estaba en medio de un desierto, no era nada espectacular a simple vista. Mayormente formaciones de arenisca con algunas columnas de basalto esparcidas aquí y allá, pero había anomalías en la región, composiciones minerales inusuales y patrones de erosión que no encajaban con el timeline del paisaje circundante. Eso era lo que estaba allí para averiguar. Tenía un pequeño campamento montado cerca de un lecho de río seco. Durante el día, salía con mis herramientas, tomaba muestras y hacía notas. Por la noche, me sentaba junto a la fogata y revisaba mis hallazgos. Las noches eran tranquilas, solo el sonido del viento y el ocasional roce de algún animal del desierto. Era pacífico de una manera, pero también aislado. El 13 de ese mes, encontré algo extraño. Estaba explorando una sección de las formaciones que no había examinado de cerca antes, un grupo de rocas de forma irregular que sobresalían del resto. Eran más suaves que las rocas circundantes, casi pulidas, y su color era diferente, más oscuro con un brillo metálico suave. Al principio, pensé que podrían haber sido esculpidas por la erosión del viento, pero la simetría era demasiado perfecta. Parecía como si hubieran sido moldeadas. Pasé la mayor parte de la tarde estudiándolas. Tomé mediciones, hice bocetos y raspé algunas pequeñas muestras para analizarlas más tarde. Algo en ellas no me cuadraba, pero no podía poner el dedo en ello. No parecían naturales, pero no podía pensar en ninguna otra explicación. Decidí investigar más a fondo cuando regresara al laboratorio. Esa noche, mientras revisaba mis notas junto a la fogata, me sentí inquieto. No era nada obvio, solo una sensación de que algo no estaba bien. El aire se sentía más pesado y los sonidos habituales del desierto parecían más silenciosos. Intenté atribuirlo a la fatiga. 2 semanas en medio de la nada pueden alterar tu mente. Al día siguiente, regresé al sitio. A medida que me acercaba, noté algo que me hizo detenerme en seco. Las rocas habían cambiado de posición. Sé cómo suena. Las rocas no se mueven, pero no estaban en la misma posición que el día anterior. Una de las más grandes, una forma columnar, estaba inclinada a un ángulo diferente, y una más pequeña había cambiado de lugar varios metros. No había señales de deslizamientos de tierra o perturbaciones en el suelo. Era como si se hubieran movido por sí mismas. Me quedé allí durante mucho tiempo, tratando de entenderlo. Quizás me había equivocado. Había malinterpretado sus posiciones. Volví a mis notas y bocetos del día anterior, comparándolos con lo que veía. No coincidían. Las rocas habían cambiado de posición. Decidí instalar una cámara. Tenía una pequeña cámara de trampas en mi equipo, algo que usaba ocasionalmente para documentar patrones de erosión a lo largo del tiempo. La monté en un trípode y la apunté hacia el grupo de rocas, configurándola para tomar una foto cada 10 minutos. Luego, regresé a mi campamento, tratando de sacudir la inquietante sensación que se había instalado en mi pecho. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba sonidos suaves afuera de la tienda, como raspadizas suaves o movimientos, pero cada vez que miraba, no había nada. El viento había aumentado, aullando a través de los cañones, y la temperatura había bajado bruscamente. Me quedé despierto hasta las primeras horas de la mañana, sujetando mi linterna y escuchando los sonidos de la noche. Cuando revisé la cámara al día siguiente, mi corazón casi se detuvo. Las fotos mostraban las rocas moviéndose. No era sutil. En un cuadro estaban en sus posiciones originales, en el siguiente estaban más juntas, como si se estuvieran reuniendo. En el último cuadro, se habían reorganizado en un círculo perfecto. Era imposible.
No había explicación lógica. Las rocas no se mueven por sí mismas, pero ahí estaba, frente a mí. Decidí acercarme al sitio de nuevo, aunque cada instinto me decía que empaquetara y me fuera. A medida que me acercaba, sentí una extraña vibración en el aire, como un zumbido apenas audible. El suelo bajo mis pies se sentía más cálido, casi como si estuviera vivo. Cuando llegué a las rocas, me detuve en seco. Una de ellas, la más alta, la que había pensado que era solo otra formación, tenía una fina hendidura brillante cerca de la parte superior. Era como si me estuviera observando. El zumbido se intensificó, vibrando en mi pecho, y me di cuenta de que no provenía del suelo, sino de las rocas. No recuerdo haber soltado mis herramientas, pero debía haberlo hecho, porque me encontré retrocediendo con las manos vacías. Las rocas comenzaron a moverse de nuevo, lentamente y deliberadamente, como si estuvieran comunicándose entre sí. El zumbido se convirtió en una serie de clics y tonos, rítmicos y con propósito. Era un lenguaje, aunque no uno que pudiera entender. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Las rocas no se acercaron, pero tampoco se retiraron. Solo observaban. Me sentía como un insecto bajo un microscopio, pequeño e insignificante. Finalmente, me di la vuelta y corrí. No miré atrás. No me detuve hasta que llegué a mi campamento. Empaqué tan rápido como pude, tirando todo en mi camioneta y saliendo a toda velocidad por el camino de tierra, sin mirar atrás ni una vez. No le conté a nadie lo que vi, ni a mis colegas, ni a mis amigos. Me decía que era una alucinación, un truco de la luz, cualquier cosa para hacer que pareciera menos real. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esas no eran rocas, eran algo más, algo vivo, algo que me observaba. No he vuelto a ese sitio desde entonces, y no planeo hacerlo. Pero a veces, tarde por la noche, aún escucho ese zumbido en mi cabeza, suave y distante, como un recuerdo que no puedo olvidar. Todo empezó cuando fuimos al lago con unos amigos para un fin de semana. Habíamos acordado pasar un par de días en el parque para alejarnos de todo y relajarnos. Había sido un tiempo desde que había estado en ese lago, pero siempre había sido uno de mis lugares favoritos. El agua era clara, el aire fresco, y la paz que lo rodeaba hacía que olvidaras todo lo demás. Era sábado por la tarde cuando lo noté. Estábamos tumbados en la orilla, disfrutando del sol y charlando, cuando vi algo extraño. El lago estaba emitiendo un brillo suave, un resplandor pálido y azulado. Al principio, pensé que era solo la luz reflejándose en el agua de una manera que no había visto antes, pero al observar más de cerca, me di cuenta de que no era el sol. El agua había tomado un brillo extraño, pálido y azul, que no era natural. No fui el único que lo notó. Jenna, una de mis amigas, se levantó y señaló. ¿Eso es normal?, preguntó. Ninguno de nosotros había visto algo así antes. No pensamos mucho en ello al principio. Todos asumimos que era algún tipo de ilusión óptica, tal vez algas o minerales en el agua reaccionando con el sol de una manera extraña. Después de todo, estábamos familiarizados con ese lago y nunca había hecho nada parecido antes, pero no éramos expertos en lagos o algo así. Después de unos minutos hablando sobre ello, decidimos ir a nadar. No estaba demasiado frío y el brillo era hipnótico. Al menos no parecía dañino, así que no lo pensamos dos veces. Recuerdo el momento en que entré en el agua y sentí un cambio inmediato en la atmósfera, pero no sabía bien qué era. El aire se sentía más denso, como si el mundo a nuestro alrededor estuviera presionando un poco más, pero al mismo tiempo me sentía extrañamente calmado. Lo primero que noté fue cómo se sentía el agua. Estaba cálida,
no en el sentido en que el sol calienta una piscina, sino como si el lago mismo estuviera radiando calor, a pesar de que no hacía calor afuera. Mi cuerpo se sintió liviano mientras nadaba, como si el agua me sostuviera sin esfuerzo. Normalmente, sientes el esfuerzo de nadar, la resistencia del agua, pero en ese lago, era como si el agua te sostuviera sin esforzarte. Se sentía demasiado fácil. No fui el único que notó esto. Todos parecían experimentar lo mismo. Nadábamos, flotábamos, apenas nos movíamos, y cuanto más nos adentrábamos en el agua, más intensa se volvía la sensación. Era como si cada músculo en mi cuerpo estuviera completamente relajado, pero al mismo tiempo, mi mente estaba clara. Era como estar despierto y dormido al mismo tiempo. Era hipnótico, pacífico, pero también inquietante. En un momento, miré a Jenna, que flotaba a mi lado. Parecía estar en trance, con los ojos muy abiertos, casi demasiado. ¿Estás bien?, le pregunté, pero no respondió. No parecía escucharme. Intenté de nuevo, esta vez sacudiéndola por el hombro, pero solo parpadeó lentamente, como despertando de un sueño. Se volvió hacia mí y su expresión era en blanco, casi vacía. No dijo nada, solo asintió lentamente, como si no supiera qué había sucedido. Empecé a sentirme inquieto, pero no podía sacudir esa extraña sensación de calma. Miré a mi alrededor y parecía que todos estábamos actuando de la misma manera. No estábamos nadando ni jugando como solíamos hacerlo. Estábamos todos hechizados, flotando en el lago, dejándonos llevar sin preocuparnos por el tiempo o el mundo exterior. Traté de sacar esa idea de mi cabeza, pero algo me decía que esto no estaba bien. Fue entonces cuando lo noté. Algo más sucedió. El brillo en el agua no solo venía de la superficie, sino también de las profundidades del lago. Las partes más profundas estaban brillando con más intensidad, y pude ver formas moviéndose debajo del agua, formas grandes. El agua a nuestro alrededor parecía emitir un zumbido bajo y vibrante que sentía profundamente en el pecho. No era un ruido fuerte, pero estaba ahí. Era como si el lago mismo estuviera vivo, respirando. «Chicos, ¿lo oyen?», pregunté, pero nadie respondió. Todos seguían flotando, mirando la superficie del agua. Nadé más cerca de la orilla, tratando de alejarme de lo que estaba sucediendo, pero sentía como si el agua me estuviera jalando de vuelta. Cada brazada parecía requerir más esfuerzo, y cuanto más profundizaba, más fuerte se volvía la atracción. Era como si no quisieran que me fuera. Fue entonces cuando lo vi. Justo debajo de la superficie, a unos 10 pies de profundidad, había algo grande y redondo. Al principio, pensé que era una roca, pero al acercarme, vi que no lo era. Era algún tipo de objeto, liso y oscuro, con patrones tenues y ondulantes en su superficie. Estaba brillando suavemente, pulsando como si estuviera vivo. Mientras lo miraba, me di cuenta de que estaba comunicándose de alguna manera, no a través de luz ni sonido, sino a través del agua misma. Podía sentirlo en mis huesos, en mi cabeza, una presencia como si algo estuviera tratando de hablarme. Fue entonces cuando reaccioné, como si de repente hubiera caído en cuenta de lo que estaba sucediendo. La calma desapareció, reemplazada por un sentido abrumador de temor. Tenía que salir del agua. No sabía qué era esa cosa, pero sabía que no debería estar allí. Llamé a los demás, pero no me escucharon. Seguían flotando, mirando la superficie del lago. Nadé de vuelta hacia ellos lo más rápido que pude, pero la atracción del lago era más fuerte ahora. Era como si estuviera nadando a través de betún. Mis brazos eran pesados y mis piernas se sentían como plomo. Me costó todo lo que tenía solo para llegar a la orilla. Me arrastré fuera del agua y me di la vuelta para mirar. Fue entonces cuando lo vi. Jenna aún estaba en el agua,
pero ya no estaba flotando. Estaba hundiéndose lentamente, como si el agua la estuviera jalando hacia abajo. Grité su nombre, pero no respondió. No se movía. Tenía que hacer algo. No me importaba si el lago me jalaba de vuelta, no iba a dejar que se ahogara. Corrí de nuevo al agua, ignorando la extraña sensación pesada en el pecho. Agarré su brazo y tiré con todas mis fuerzas, pero era como si estuviera tratando de sacarla del lodo. El agua tenía un agarre en ella, jalándola más profundo. No podía hacerlo sola. Grité por Mike y Ethan, y finalmente salieron de su trance. Corrieron hacia nosotros, y juntos logramos sacar a Jenna del agua. Tan pronto como estuvo en la orilla, la tracción cesó. El brillo en el lago se atenuó, y el zumbido desapareció. Nos quedamos allí, jadeando, mirando el agua. El lago volvió a estar en calma, pero no había duda de lo que acababa de suceder. No sabíamos qué era esa cosa o por qué había tratado de jalarnos hacia abajo, pero sabíamos que no podíamos quedarnos. Empaquetamos lo más rápido que pudimos y nos fuimos del lago. Hasta el día de hoy, no sé lo que encontramos esa noche. Podría haber sido algún tipo de organismo alienígeno o algo completamente diferente, pero lo que sí sé es que nunca volveré a acercarme a ese lago. Todo comenzó como un viaje rutinario, nada especial. Trabajaba en una reserva remota, en un bosque que parecía no haber sido tocado por siglos. Mi trabajo era simple: catalogar especies, tomar muestras de suelo y hacer notas sobre la salud del ecosistema. No era glamuroso, pero amaba la soledad. El bosque parecía estar vivo de una manera que la mayoría de los lugares ya no lo eran. El árbol atrajo mi atención por su tamaño. Era enorme, fácilmente el más antiguo del área. Su tronco era lo suficientemente ancho para caber un pequeño coche, y la corteza era gruesa y retorcida, cubierta de musgo y hongos. Las raíces se extendían como una red masiva, algunas desapareciendo en el suelo, mientras que otras se retorcían sobre el suelo como venas musculosas. Había visto árboles viejos antes, pero este se sentía diferente. Tenía una presencia, como si estuviera observando todo a su alrededor. Estaba instalando mi equipo cerca del árbol cuando lo sentí. Una vibración sutil bajo mis pies. Al principio, pensé que era algo normal, tal vez el viento moviendo las ramas o animales moviéndose bajo tierra, pero el aire estaba en calma y las vibraciones no eran aleatorias. Tenían un ritmo, casi como un latido, suave pero constante. Me agaché, presionando mi palma contra una de las raíces expuestas. La vibración era más fuerte allí, y no era solo un pulso simple. Sentía capas de ritmos superpuestas. Nunca había sentido algo así. Traté de convencerme de que probablemente era algún fenómeno natural, tal vez agua moviéndose bajo tierra o actividad sísmica, pero no me cuadraba. Pasé horas alrededor del árbol, tratando de entenderlo. Tomé muestras de suelo, grabé las vibraciones con mi teléfono, incluso usé un sismómetro básico que llevaba conmigo. Las lecturas eran extrañas. Los patrones no coincidían con nada geológico y no parecían venir del árbol en sí. Era como si vinieran de muy abajo, muy bajo las raíces. Decidí excavar. No tenía las herramientas adecuadas para una excavación profunda, solo una pequeña pala en mis manos. El suelo era denso y estaba lleno de raíces, lo que hacía que el trabajo fuera lento. A medida que cavaba, las vibraciones se intensificaban, hasta el punto de hacerme hormiguear los dedos. Cuanto más profundo cavaba, más sentía que estaba desenterrando algo que no debería haber encontrado. A unos 30 centímetros de profundidad, toqué algo sólido. No era una roca. La superficie era lisa y fría, metálica, pero no como cualquier metal que hubiera visto antes. Tenía un brillo sutil,
casi como si estuviera brillando, aunque no había fuente de luz. Limpié más tierra, revelando una superficie redondeada que se curvaba hacia abajo, dentro de la tierra. Era grande, mucho más grande de lo que podía desenterrar solo. Me senté, mirándolo, con el pecho apretado como si estuviera conteniendo la respiración sin darme cuenta. Las vibraciones eran constantes, vibrando a través del metal y hacia mi cuerpo. Se sentía vivo, no como un organismo, sino como una máquina que estaba consciente de mí. No quería tocarlo, pero no pude evitarlo. Presioné mi palma contra la superficie y todo se detuvo. El bosque estaba en silencio, sin viento, sin pájaros, ni siquiera el crujido de las hojas. Era como si el mundo se hubiera detenido. Entonces, lo sentí. No era una vibración, sino una sensación, como algo rozando mi mente. No eran palabras ni imágenes, solo una sensación abrumadora de ser observado. Retiré mi mano, con el corazón latiendo, pero la sensación no desapareció. Me alejé del árbol, sin saber qué hacer. Mi primer instinto fue irme, pero la parte lógica de mí dijo que necesitaba documentarlo. Coloqué mi cámara, apuntándola al agujero que había cavado, y comencé a grabar mientras hablaba en el micrófono, describiendo lo que había encontrado. Las vibraciones cambiaron. Se intensificaron, se volvieron más rápidas, y el suelo bajo mis pies comenzó a zumbar. Entonces, el árbol reaccionó. Las raíces se movieron, crujiendo como madera vieja bajo tensión. Una de las raíces más grandes se levantó ligeramente, exponiendo más de la superficie metálica. No era aleatorio, era deliberado, como si el árbol estuviera trabajando con lo que estaba enterrado debajo. Me quedé paralizado, observando cómo la superficie expuesta comenzó a brillar suavemente, pulsando al ritmo de las vibraciones. No sabía qué me hizo quedarme, pero no pude moverme. El brillo se intensificó, extendiéndose por el suelo en una red de luz. Era hermoso y aterrador, como observar algo más allá de la comprensión humana. Sentí esa presencia de nuevo, más fuerte esta vez. Ya no estaba solo observando, estaba tratando de comunicarse. Las vibraciones se convirtieron en patrones, y me di cuenta de que estaban enviando un mensaje. No era en ningún idioma que conocía, pero tenía estructura, como un código. Agarré mi cuaderno, anotando frenéticamente las secuencias mientras las escribía. Sentí una extraña claridad, como si mis pensamientos estuvieran siendo guiados. El mensaje no era solo sonidos, eran ideas, conceptos, algo que casi podía entender, pero no del todo. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. El brillo se desvaneció, las vibraciones cesaron y el bosque volvió a la vida. Los pájaros cantaron, las hojas crujieron y el árbol volvió a ser solo un árbol. La superficie metálica seguía allí, pero se sentía inerte, como si lo que había estado activo ahora estuviera dormido. No dormí esa noche. Me quedé despierto, revisando los patrones que había anotado, tratando de darle sentido. No coincidían con ningún código o idioma conocido, pero se sentían deliberados, inteligentes. Pensé en el árbol, cómo se había movido, cómo parecía estar conectado a lo que estaba enterrado debajo. No era solo una planta, era parte de algo mucho más grande. Por la mañana, empaqué mi equipo y me fui. No le conté a nadie lo que había encontrado. Parte de mí sabía que no me creerían, pero la parte más grande no quería que nadie más lo perturbara. Lo que fuera, no estaba destinado para nosotros. Era antiguo, más antiguo que el bosque, tal vez más antiguo que la humanidad, y aún estaba observando.